La crisis en Venezuela irrumpió en la política argentina y puso en segundo plano las discusiones por la economía y la reforma del Estado. Desde el gobierno se intenta mostrar una posición sólida y de unidad sobre el rechazo a la reelección de Maduro y envía a la canciller Diana Mondino a la reunión de la OEA, mientras se define la estrategia junto a otros países de la región. Desde la oposición se conoció que recién el sábado Cristina Kirchner podría hablar sobre lo que ocurre en Caracas, mientras que la CGT y otros dirigentes del peronismo pidieron que Maduro muestre las actas de los comicios. En Argentina, por estas horas, la política al freezer por Venezuela. Hola, buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. Usted será el responsable directo, señor González Urrutia, y usted, señora Machado. Y la justicia tiene que llegar. En Venezuela tiene que haber justicia, porque estas cosas no pueden volver a suceder. Alta tensión en Venezuela. Tras la multitudinaria marcha opositora en Caracas, Nicolás Maduro pidió arrestar a los líderes opositores. Hasta el momento hay por lo menos 11 personas muertas en las protestas. Además, el gobierno venezolano cortó el suministro de energía a la embajada argentina y dio un ultimátum a sus diplomáticos para que abandonen el país. También se registraron hechos violentos y secuestros de opositores por parte de fuerzas parapoliciales. La embajada de Venezuela en Argentina amaneció cerrada y vacía, sin atención al público. Los venezolanos residentes en Buenos Aires denuncian que se cancelaron sin aviso los turnos para tramitar o para retirar pasaportes y otras documentaciones que ahora están retenidas en esa sede diplomática. Yo sé que no estamos solos y no sé que no es fácil, pero bueno, tenemos que seguir en la lucha. Se termina julio y las consultoras económicas ya comienzan a proyectar el índice de inflación del mes. En todos los casos las estimaciones rondan entre el 4 y el 5%. En instantes te contamos todos los detalles. En medio de la recesión económica y con una caída de ventas pronunciada en los últimos meses, en los locales de la lujosa Avenida Alvear comenzó la liquidación de la temporada de invierno. Para atraer a los clientes se ofrecen descuentos de hasta un 50% y la posibilidad de pagar con 12 cuotas sin interés. En tiempos de crisis, los comercios están de remate. Argentina hizo los deberes, clasificó a la siguiente etapa de los Juegos Olímpicos y ahora tendrá que enfrentarse ni más ni menos que a Francia. Jugará contra el local, el elenco dirigido por Javier Mascherano, después del triunfazo por 2-0 el día de hoy. Y habrá que ver cómo queda armada la llave, además del clima hostil, obviamente, para cuartos de final. Al menos 11 personas murieron y más de 700 personas fueron detenidas en las protestas que se están realizando en Venezuela después de las elecciones que se llevaron adelante el pasado domingo. Segundo día de protestas en Venezuela y en varias ciudades de ese país se realizaron manifestaciones como esta que estamos viendo allí en el centro de Caracas, donde hubo una movilización convocada por Corina Machado y el oficialismo también convocó a una marcha en la misma plaza, haciendo un llamamiento por la paz. En las calles de Venezuela se vive un clima de tensión y también de reclamos. El país está prácticamente paralizado y muchas empresas aeronáuticas dejaron de volar desde y hacia Venezuela. Además, distintos organismos internacionales y presidentes de diferentes países le piden a Maduro que muestre el conteo de la elección del último domingo para demostrar la transparencia de los comicios. A la trampa, al fraude, a que nos arrebaten el futuro. Nosotros creemos en el derecho a la libre expresión, pero lo creemos e insistimos que debe ser de manera cívica, pacífica. No caigamos en las provocaciones que ellos ponen, porque ellos lo que quieren es enfrentarnos entre venezolanos. Logramos que el mundo sacara el 70% de los
del chavismo hoy están con nosotros. Este momento que ustedes están viendo es el que corresponde a la acción de un grupo vestidos con capucha deteniendo al exdiputado Freddy Superlano junto a otros 2 de sus colaboradores, y este hecho fue denunciado por el partido Vete Venezuela, que fue compartida en la red social X. La información fue confirmada posteriormente por dirigentes del partido político al que pertenece el detenido, un hombre muy reconocido en la política de Venezuela, y aseguran que el legislador fue secuestrado a la vez que denuncian una escalada represiva de la dictadura de Nicolás Maduro contra los activistas de la causa de la democracia. Estamos en vivo en Venezuela, ya conectados con la periodista Carmen Elisa Pecorelli, en la localidad de Aragua. Allí hubo por lo menos 2 personas muertas como consecuencia de la represión. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar junto a nosotros aquí en Noticias a las 20:30. Ustedes entienden que las comunicaciones en este momento en Venezuela atraviesan por un momento muy sensible, que la inmediatez que produce la comunicación a través de redes sociales hace que a veces las transmisiones vía internet sufran este tipo de situaciones. Por un lado, la sobrecarga en las redes, y por el otro, el hecho de tratar de atemperar la inmediatez para la circulación de la noticia nos pone en esta situación. Vamos a escuchar a Nicolás Maduro, quien ha dado una suerte de ultimátum políticos a distintos referentes, entre ellos también a los diplomáticos de la Argentina. Estamos enfrentando una arremetida internacional, mundial, del imperialismo estadounidense, de Elon Musk, de la derecha internacional extremista y del narcotráfico colombiano para apoderarse del país a través de la criminalidad, el caos, la violencia, la manipulación, la mentira. Y pretenden asaltar el poder de manera violenta. Lo hago responsable, señor González Urrutia, de todo lo que está sucediendo en Venezuela, de la violencia criminal, de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción. Usted será el responsable directo, señor González Urrutia, y usted, señora Machado. Y la justicia tiene que llegar. En Venezuela tiene que haber justicia, porque estas cosas no pueden volver a suceder, que se ataque al pueblo. En medio de la tensión entre el gobierno argentino y Nicolás Maduro, el gobierno venezolano comenzó un asedio a la residencia de la Embajada Argentina en Caracas, donde todavía se encuentran alojados un grupo de dirigentes políticos de la oposición. La empresa local que suministra energía eléctrica en Venezuela ejecutó hoy el corte de la electricidad para amedrentar a los asilados en la residencia del embajador allí en Caracas. Allí se encuentran asilados 6 dirigentes opositores que integran los equipos de campaña de Corina Machado. El gobierno venezolano le dio un ultimátum de 3 días a los diplomáticos argentinos para abandonar la sede de la embajada y retirarse del país, lo que originó un elevado nivel de preocupación por la suerte de los políticos alojados, que están denunciando que las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro ya están listas para la toma del edificio. Nos vamos ahora a la Embajada de Venezuela. Aquí en la ciudad de Buenos Aires está trabajando en uno de nuestros móviles Martín Buratti. Hola Martín, buenas noches. ¿Qué clima se vive allí? Gracias, Silvina. Acaba de comenzar la desconcentración aquí en la Embajada de Venezuela. Vos fijate lo que es esto. La avenida Luis María Campos está tomada por manifestantes en uno de los carriles y la vereda hasta la esquina completamente llena de manifestantes, todos venezolanos, también algunos argentinos que han venido a apoyar, muchos carteles. Hasta hace un rato se escuchaban mucho las cacerolas, ahora se han calmado porque han hablado algunos referentes. Se ha cantado el himno de Venezuela.
también se cantó el himno de Argentina y hemos visto a muchas personas muy emocionadas porque cuando se cantaron algunas de las canciones populares de Venezuela, muchas personas se emocionaron hasta las lágrimas, sabiendo lo que está ocurriendo en este momento en su país y todas las denuncias que hay de detenciones y de cuestiones que puedan llegar a pasar en las próximas horas. Están todos en alerta. Vamos a hablar con algunos de los manifestantes. Discúlpame, estamos en vivo. ¿Qué está pasando en Venezuela ahora? Hola, mi nombre es Edward, soy venezolano. En Venezuela la dictadura está arremetiendo contra nuestra gente. Los están asesinando y nosotros desde Argentina levantamos la voz por nuestros hermanos, por nuestra familia que está en Venezuela, por la gente que está sufriendo. Pedimos ayuda a la comunidad internacional. Edmundo González es el presidente electo en Venezuela y nosotros como venezolanos lo vamos a hacer respetar. Necesitamos la ayuda de todos los pueblos y de los demócratas del mundo. No podemos permitir que la dictadura se salga con la suya una vez más. Venezuela es un pueblo de libertadores y América Latina va a reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela. No vamos a permitir que Nicolás Maduro usurpe el poder una vez más. Nos están matando en Venezuela, nuestros hermanos están muriendo y pedimos ayuda a la comunidad internacional. ¡Abajo la dictadura! La gente, escuchando lo que decía el compañero, ¿cuántos años acá en el país? 1 año tengo acá en Argentina. ¿Y tenés ganas de volver? Por supuesto, tenemos muchas ganas de volver, de encontrarnos. Hace unos momentos acá en la manifestación estaba haciendo una videollamada con mi familia para que ellos sepan que desde acá los estoy apoyando. Les extraño. Hace una semana tuve que despedir a mi abuela que falleció por una videollamada. No queremos que eso siga sucediendo. Necesitamos regresar y reconstruir nuestro país y pedimos la ayuda de los demócratas del mundo. Nicolás Maduro es un dictador y está asesinando a los venezolanos. Muchas gracias. Bueno, esta es una de las historias nomás. Hemos visto un montón. Muy conmovedor el momento, Silvina, en el que se cantaron muchas canciones populares venezolanas, también el himno, y algunas personas rompían en llanto directamente recordando lo que fueron sus épocas en Venezuela y muchos con el deseo, obviamente, de volver. Silvina, te invito ahora a compartir una nota que armamos durante el día porque el clima de vigilia comenzó muy temprano en el día de hoy y también con esta embajada que tenemos aquí cerrada, una serie de situaciones que se sucedieron y que las contamos en este informe. Adelante. La embajada venezolana amaneció en clima de vigilia. Los venezolanos en Argentina llegan en pequeños grupos a hacer sentir sus cacerolas y a mostrar sus carteles. Las protestas son continuas, empiezan temprano y no terminan hasta la noche. Estaba en mi casa almorzando y vi por los canales de noticias que había muy poca gente y créeme que me sentí como que no puedo estar acá en casa, tengo que apoyar, tengo que ir, tengo que hacerme sentir y nada. Mi llamado es a los venezolanos que están en casa, vénganse por acá y la descargan aquí, tocando, haciéndose sentir con sus pancartas, con sus banderas y acá estamos. Por esta vereda habitualmente se ingresa a la embajada de Venezuela. Hoy todo completamente vallado, seguridad permanente y este cartel. La embajada de Venezuela informa que luego de las acciones violentas generadas en las inmediaciones tras la culminación del proceso electoral del domingo 25-28 de julio, no estará prestando servicio hasta nuevo aviso. Este grupo de venezolanos tenía turno para realizar trámites en la embajada durante la tarde. Al llegar, se encontraron con el edificio vallado, cerrado y sin personal. Tenemos el turno para sacar el pasaporte de nuevo y nos conseguimos de que está totalmente cerrada la embajada. No sabemos ahora si va a haber reprogramación, no sabemos qué hacer ahora porque nadie acá da información. ¿Le dieron alguna respuesta? No, para nada. El papelito que ponen como siempre, hasta nuevo aviso no hay nada. Yo no iba a venir porque para mí me cuesta, pero me traté de meter en la página del Saimer, o sea, y no te da opción de nada. En el frente de la embajada, una ventana rota es testigo de los incidentes del domingo. En las vallas, restos de velas que horas atrás prendieron otros manifestantes. En los alrededores y adentro del vallado, muchos policías custodiando un edificio que promete permanecer vacío durante varios días. Fraude.
que eso es un fraude porque sabemos, para lo que está a la vista no necesitamos anteojos. Sabemos que el pueblo ya no quiere ese gobierno. Mientras la protesta es continua, otras dos cosas también parecen estar latentes. Por un lado, la decepción, pero por otro, también la esperanza. Bueno, la verdad los venezolanos en este momento estamos de luto, por así decirlo. Y en cuanto a la reflexión es que el resto de los países no esperen llegar a esto, que en su momento salgan y ejerzan el voto y hagan saber y respetar sus derechos. Mi familia está toda desparramada por toda América, pero me quedó un hermano con mi sobrino, tengo primas. Tú no puedes salir de un país con una maleta, meter tu vida en una maleta. A mí se me quedaron mis recuerdos, mis amigos, todo. ¿Hace cuánto está aquí en Argentina? 5 años. ¿No volvió a Venezuela desde entonces? No. ¿Y tiene la esperanza de hacerlo algún día y pronto? Sí, amén. En nombre de Dios, que así sea. En Aragua, Venezuela, está la periodista Carmen Pecorelli ya en línea. Hola Carmen, buenas noches. Gracias por este ida y vuelta aquí en Noticias a las 20:30. ¿Cómo estás? Viviendo este escenario, pero con mucha fe. Bueno, Carmen, nos gustaría que nos describas, por favor, cuál es la situación en la que se encuentran en este momento, cómo están las cosas en tu país. Aquí en la Argentina se habla de una situación en las calles muy intensa, con mucha tensión y con por lo menos 11 venezolanos fallecidos. ¿Cuáles son los datos que vos manejás en este momento? Sí, bueno, para poner un poco en contexto, yo me encuentro en el estado Aragua. El estado Aragua, en la ciudad de Maracay específicamente, queda a 1 hora de la capital, de la ciudad de Caracas, pero ha sido uno de los estados con muchas protestas desde el pasado domingo en horas de la noche. Ya hoy, segundo día consecutivo. 11 muertes fue la cifra oficial por parte de las autoridades. Sin embargo, se habla de detenidos, de personas desaparecidas, hay muchos heridos. Por ejemplo, en el caso de Aragua, no han sido confirmados por las autoridades, pero hoy en la morgue pudimos conversar con al menos 2 familiares de 2 fallecidos que todavía no se habían hecho público, y hoy en horas de la tarde nos enteramos de un tercer fallecido que era funcionario militar y no sabemos el sitio exacto donde falleció, pero fue en medio de las protestas. También pudimos conversar con la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados del Estado Aragua, la doctora Zuleima Ciso, que encabeza esta comisión por Aragua específicamente, y ella manifestaba que se habían generado más de 50 detenciones desde ayer hasta la madrugada de hoy. Fueron soltando algunos jóvenes, pero todavía quedaban casi 20 privados de libertad y en un proceso que todavía estaba sin definir porque no había una especificación. Carmen. Exacta. Ajá. Y a nivel nacional, podemos confirmar que el presidente Nicolás Maduro ordenó la detención de los líderes opositores, de Corina Machado y también de González Urrutia. ¿Esto ya es oficial, es formal? Ya corre por todas las redes. Hoy se llevó a cabo incluso a través de la Asamblea Nacional alocuciones de diversos representantes, y a través de diversas páginas importantes ha salido directamente lo que sería este anuncio. De hecho, que ya tiene reacciones internacionales, aún a la espera de la reacción oficial del comando de María Corina y de Edmundo González sobre este pronunciamiento. Se espera que en las próximas horas pudiera generarse una locución por parte de estas 2 personas, María Corina y Edmundo González, sobre estos últimos acontecimientos. Recordemos además que la mañana de hoy fue detenido saliendo de su vivienda. Sí, lo hemos visto. Exactamente. El legislador. Él es parte del comando, y hablan de otras detenciones en otros estados del país relacionados al comando central
de María Corina Machado. Muy bien, Carmen, estamos atentos allí en lo que ocurre en tu país, en Venezuela, y si se producen estas detenciones o si por el contrario estos dos referentes políticos de la oposición van a tener que encontrar una alternativa, un salvoconducto diplomático para dejar el país. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. El gobierno anunció hoy que postergó un mes, hasta el 4 de septiembre, el plazo para anotarse en el registro para recibir subsidios de tarifa de gas y de electricidad. Recordemos que el gobierno está depurando el padrón de hogares que reciben subsidios y por eso convoca a casi 2 millones de hogares, estamos hablando de 1.700.000 usuarios, a reinscribirse en el padrón. Son hogares de bajos recursos que no se habían anotado en el RACE, pero que ahora para seguir percibiendo el subsidio van a tener que registrarse antes del 4 de septiembre. Son hogares que cuentan con ingresos menores a 3 canastas básicas y media. No tienen que contar con 3 o más inmuebles para tener subsidio, no tienen que tener una aeronave o una embarcación de lujo y no tienen que tener activos societarios y capacidad económica plena. Esta inscripción en el RACE, como te decía, es para hogares de bajos recursos. Son 1.700.000 usuarios que vienen recibiendo el subsidio, pese a no haberse anotado, porque el Estado tenía la información de que percibían bajos ingresos y que por eso les correspondía el subsidio. Ahora el gobierno, como está reduciendo el gasto del Estado, está ajustando fiscalmente, quiere depurar el padrón y quiere verificar patrimonialmente, con la información que los usuarios tienen que cargar en el RACE, si deben seguir percibiendo los subsidios estas familias o no. Otra información clave con respecto al gas y la electricidad, el gobierno, el Ministerio de Economía, Luis Caputo, está evaluando si vuelve a patear los aumentos de las tarifas de gas y electricidad en agosto, si los vuelve a postergar, a congelar para que la inflación siga bajando y para que el gobierno pueda seguir mostrando números positivos de su plan económico al mercado y a la sociedad. Leandro, justamente el tema clave, la inflación. Me imagino que ya las distintas consultoras privadas deben estar manejando algunos números que tienen que ver con la inflación del mes de julio. ¿Qué se sabe? ¿De qué se habla en la City sobre esto? Las consultoras ya empiezan a delinear sus proyecciones. Hay algunas que no las cerraron porque falta un día más para que termine el mes. Pero hoy el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo cuánto será la inflación. Lo hizo en una reunión con las sociedades de bolsa en el Ministerio de Economía. Dijo que sería la inflación más baja mensual desde que comenzó el año. Recordemos, hasta ahora la más baja fue 4,2% en mayo, con lo cual la inflación de julio debiera ser inferior, según el ministro de Economía, a 4,2%. ¿Cuánto dicen las consultoras que será? Bueno, tenemos proyecciones de 3 consultoras. EcoGo, que justamente dice 4,1. Esto es debajo de la inflación de mayo, con lo cual podría ser viable que la inflación de julio sea 4,1. CIT, la consultora de Camilo Tiscornia, tiene entre 4 y 5%. Todavía no cerró el número porque todavía está midiendo los datos de hoy y los datos de mañana. Y Orlando Ferreres y Asociados dice entre 3,7 y 4%. Con lo cual, EcoGo y Orlando Ferreres coinciden con el ministro Caputo, coinciden en que julio sería el mes con la inflación más baja de 2024, en lo que va de 2024, fundamentalmente por una baja de productos regulados. No, productos regulados son los más altos, sino productos estacionales y de alimentos. Eso sería lo que empuja la inflación hacia abajo en julio. Es un dato que espera el mercado, pero también espera la opinión pública. Esta mañana hubo reunión de Gabinete Nacional en la Casa Rosada. El foco estuvo puesto en la situación en Venezuela. Estuvo encabezada por el presidente Javier Milei. No estuvo la ministra Sandra Petovelo, pero quien sí reapareció fue la vicepresidenta Victoria Villarruel, esta vez con muy bajo perfil. Con el equipo casi completo, solo faltó la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. Javier Milei encabezó una nueva reunión de gabinete con el foco
puesto en la situación que se vive en Venezuela y su posicionamiento internacional. Pero además estuvo presente, como te conté, con bajo perfil en esta oportunidad, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, es la titular del Senado, como sabés, después de casi un mes donde no participó de estos encuentros. Venezuela, para el gobierno, es un tema central y lo fue también sobre el encuentro de ministros, y así lo comunicó el vocero presidencial. Efectivamente, estamos observando la situación en el minuto a minuto, viendo cómo se siguen desenvolviendo los hechos y efectivamente prestando mucha atención a lo que pasa allí con nuestra embajada. La Cámpora negó que haya apoyado a Nicolás Maduro. El canciller venezolano Iván Gil publicó un comunicado donde incluyó a la Cámpora como una de las organizaciones que reconoció el resultado de las elecciones. Sin embargo, la agrupación kirchnerista lo negó. Sus voceros dijeron que no entienden por qué los incluyeron en ese listado. Atención, porque Mendoza oficializó el cobro a los extranjeros por la atención en los hospitales públicos. El arancel es para las personas en tránsito y con residencia provisoria que se atienden en los hospitales públicos. Aseguran que el cobro busca paliar el gasto de insumos y otros elementos que tienen que ver con la prestación pública de salud. Ahora los médicos van a atender a los pacientes y después van a emitir un resumen con las prestaciones realizadas y las van a cobrar. Se tratan de la segunda provincia que toma esta decisión porque, recuerden ustedes, la primera fue Salta y a partir de que tomó esta decisión, la atención médica de extranjeros se redujo en un 90%. Marcelo ya se prepara para dirigir este fin de semana a River Plate, pero no Marcelo Gallardo. Marcelo Escudero, el entrenador de la reserva, será quien asuma momentáneamente hasta que los detalles que faltan limar de la contratación de Gallardo sean justamente solucionados y de esta forma el muñeco pueda asumir en el primer equipo de River Plate, ya como lo supo hacer durante 8 años de exitosa gestión. Resulta que Escudero es técnico de la reserva y ahora no es que hará las veces de bombero, sino que ya estaba preparado porque fue el que se ocupó de los entrenamientos una vez que Martín de Michelis presentó la renuncia y avisó que no iba a estar a cargo del plantel después del último encuentro. El Pichi Escudero, bueno, fue jugador de River Plate, lo hizo entre el 96 y el 2002, ganó la Copa Libertadores de reserva, es un técnico muy querido por los juveniles, también por los dirigentes, y hay que destacar que fue el propio Gallardo quien lo trajo otra vez a la institución de Núñez, después de que, bueno, él estaba con su trabajo en otro club, pero una vez que asumió lo pidió para dirigir en ese momento la cuarta y la quinta división. Por su trabajo hoy está en la reserva de River Plate y la diferencia que hay no es de números. Gallardo quiere un proyecto integral para todo el fútbol de River, mientras que los dirigentes solamente quieren que se aboque al fútbol profesional. Al que le fue muy pero muy bien con su proyecto integral salió Lionel Scaloni y al seleccionado argentino. Esto se ve reflejado también en el trabajo de Javier Mascherano y en estos Juegos Olímpicos. Quizás un poquito más ajustados desde el juego que lo que estamos acostumbrados a ver del campeón del mundo, porque no es el campeón del mundo, es la selección sub-23 con algunos muchachos mayores de edad, 3 para ser precisos, y otros tantos que estuvieron en la convocatoria, como el caso de Thiago Almada, autor del primer gol de este mismo partido. Abrió la cuenta entre Argentina y Ucrania para que el equipo logre de esta forma puntearle la pelota a Marruecos y decir, bueno, estamos cerca de la clasificación. Con el 2-0, teniendo en cuenta lo que era el resultado del otro partido, el equipo argentino se clasificaba con misma diferencia de gol que el primero, pero sin tener en cuenta que el partido ganado entre Marruecos y Argentina justamente fue para Marruecos, con el escándalo, con la injusticia y con lo que siempre charlamos. Pero justamente fue con ese resultado. Ahora los partidos de esta etapa tendrán como protagonistas a Argentina y a Francia. A Francia y Argentina, el local
tendrá como oponente a quien figura como su némesis deportiva en los últimos años. Y también en estos Juegos Olímpicos cabe destacar el cruce entre los Pumas y Francia, que fue favorable para Francia, y esperemos que en el fútbol no se repita. El último tiempo se habló mucho de la rivalidad con Francia y nada, es un desafío lindo, a mí me gusta y nada, voy a transmitirle a los chicos que es una posibilidad que tenemos de poder seguir avanzando, sea cual sea el rival. Si nos toca Francia, bienvenido sea, jugaremos de la misma forma si enfrentamos a cualquier otro equipo, así que nada, tenemos que seguir con la mentalidad ganadora, positiva y seguir creciendo. Y hoy en la mañana no hizo tanto frío, 9 grados fue la mínima sobre la ciudad de Buenos Aires, pero con el correr de las horas el viento del norte empezó a aumentar cada vez más la intensidad y en horas de la tarde la máxima estuvo cerca de los 15 grados, pero se sintió mucho fresco, diría yo frío, debido a la intensidad de viento, sobre todo cerca del Río de la Plata. Ya a partir de mañana las temperaturas van a empezar a aumentar varios grados más, una masa de aire cálida y más húmeda va a estar descendiendo desde Paraguay, sur de Brasil, rápidamente hacia el sur del litoral, va a llegar a la región de Capital Federal, digamos, el grueso del calor a partir del jueves. Mañana todavía con ambiente templado. Vamos a ver las máximas previstas para mañana. Vean cómo, presten atención, arriba en color bordó temperaturas mayores a 35 grados quedan restringidas todavía durante el día de mañana miércoles a Paraguay y el sur de Brasil. Cuando veamos el mapa de mañana van a poder ver que el calor va a estar descendiendo, pero sobre el norte y centro del litoral y el noroeste argentino, mañana máximas de 28 a 32. Y ya en la zona central, en colores claros, naranja claros, amarillos, temperaturas máximas que van a estar entre los 20 y los 25 grados cerca de Rosario. Muchísimo frío todavía en toda la región patagónica, con nevadas bastante intensas en el sur de la Patagonia. Pero quiero destacar algo, comentarles que ya hace 3 meses y medio prácticamente que sobre Córdoba, sobre Rosario, gran parte del centro y sur de Santa Fe, el noroeste de la provincia de Buenos Aires y el norte de La Pampa no registran precipitaciones. Siempre los episodios de lluvias y de tormentas que se estuvieron registrando durante el invierno fueron restringidos, quedaron muy acotados al este de Entre Ríos, a la zona de Gualeguaychú y del Río de la Plata. Vean en este mapa la sequía. Vamos a ver que en color bordó fuerte, sequía excepcional. Otra vez la pesadilla de la sequía, la falta de agua excepcional en toda Córdoba, sur de Santa Fe, La Pampa, centro, sudeste y noroeste de Buenos Aires, donde llovió algo en estos últimos eventos. No hay tanta sequía, pero ya empieza a faltar el agua. También en el Monte Chaqueño y en Formosa, ausencia de precipitaciones, y prácticamente sobre el este de La Pampa y Río Negro también falta de agua. Atención, porque muy probablemente esta semana la Bolsa de Comercio de Rosario esté enviándonos informes de las estimaciones en las pérdidas que podrían registrar en la campaña de trigo, que es ahora la que se está llevando adelante durante los meses de invierno por la falta de agua. Hay una buena, entre el fin de semana y la semana que viene podríamos tener un episodio o dos de lluvias y de tormentas que traerían un pequeño alivio, pero vamos a ir siguiendo la evolución de la sequía durante las próximas semanas. Cuando volvamos de la pausa, el tema tiene que ver con Venezuela. Volveremos a poner allí el foco porque es difícil vivir un proceso como el que se vive en Venezuela estando a la distancia. Y por otro lado, ¿qué ocurre con los procesos electorales en Latinoamérica? Y más temas, por supuesto, aquí en estas noticias a las 20:30. A lo largo de todo el día, como desde el domingo, la Embajada de Venezuela en la Argentina es el punto de concentración de quienes han migrado y están manifestando en este momento su descontento con el resultado de la elección. Volvemos a vos, Martín Burati, trabajando allí en el móvil de Noticias 2030. Gracias, Silvina. Bueno, como verás, todavía queda algunos manifestantes aquí en la Embajada de Venezuela. Si bien la desconcentración ya comenzó hace más de 20 minutos, podemos ver todavía algunos carteles. Hace un momento había un barrilete con la bandera de Venezuela, bueno, ahora lo bajaron. Y bueno, la situación es esta, Silvina, siguen haciendo ruido. Una constante que se ha repetido durante todo el día es que muchos automovilistas, cuando pasan,
tocan bocina y eso genera festejos entre los manifestantes que obviamente están felices de recibir el apoyo también de los argentinos. Un dato, hoy aquí no solo se cantó el himno de Venezuela, sino que también se cantó el himno de Argentina. Muy bien, Martín. Muchísimas gracias. Allí parte de la comunidad venezolana tan grande y tan agradecida también a la Argentina está manifestando en la sede diplomática lo que es su protesta, su bronca frente a lo que ocurre por estos días en Venezuela. Y aquí en Buenos Aires todos nos preguntamos cómo es vivir este proceso político, este proceso que también tiene que ver con la migración y con el desarraigo, y seguir a esta distancia lo que ocurre en este país. Bueno, junto a nosotros está esta noche la periodista Rosedali Contreras, a quien le agradecemos mucho que comparta con nosotros esta situación. ¿Hace cuánto que estás aquí, Rosedali? Voy a cumplir, buenas noches, gracias por la invitación, gracias por tener en la mesa el tema Venezuela, que han hecho una cobertura bien importante de todo lo que está pasando. Yo llegué en Argentina en noviembre del 2011, voy a cumplir 13 años. Bien, ¿y cómo se vive a la distancia? Otra elección, no es la primera que has vivido, otra elección más, y luego encontrarse con esta situación en la que la mayor parte del mundo está pidiendo por lo menos las actas para saber si los resultados son reales o si hubo alguna adulteración. Argentina tiene una posición clara, ya la dijo, la rechaza. Pero el resto de los países están allí con mucha expectativa por conocer actas. Y vos lo vivís desde acá. ¿Cómo es eso? Es difícil. Es difícil porque en Venezuela tengo familia, tengo a mi abuela, tengo tíos, tengo primos y tengo familia también en otros países. Entonces el domingo, con la desazón de ver esos resultados o esos supuestos resultados y consolar a la familia que está allá, porque ¿qué le dices a los que están allá aguantando, soportando? Dale, tienes 6 años más, sigue, tú puedes. Aguanta más, soporta más todo esto. A los que se querían volver. Consolar a una prima que tengo en Chile que dice, ¿qué hago ahora? Yo quería volver. Claro. Es un contexto muy difícil y más allá de cambia todo minuto a minuto. O sea, camino para acá, vengo viendo las noticias porque todo el tiempo está sucediendo algo y no sabes para dónde va a terminar de parar. O sea, es un clima de incertidumbre que a la distancia se acrecienta. Bien. Bueno, la oposición está manejando datos que hablan de un resultado absolutamente distinto de lo que anunció el presidente Nicolás Maduro. Vamos a repasar esos datos. Insisto, estos son los resultados que brinda la oposición y lo que muestra es que Edmundo González ha recogido hasta aquí el 67% de los votos contra el 30% de Nicolás Maduro y queda un pequeño 2% destinado a otros candidatos. En volumen de votos estamos viendo como Edmundo González obtuvo 7.119.768 votos y es muy amplia, de verdad, muy distinta la valoración de votos que tienen para el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, Nicolás Maduro dice que estos datos que tengo a mis espaldas no son reales, que no son concretos, que el sistema fue hackeado y que por lo tanto él es una vez más presidente. ¿Qué datos estás manejando vos, Rosedali, sobre lo que se vive en la sociedad teniendo en cuenta las movilizaciones, los por lo menos 11 personas muertas, los detenidos, los heridos? ¿Tus familiares qué te dicen? Están muy preocupados. De hecho, uno de los fallecidos protestaba muy cerca de donde yo vivía en Venezuela. Yo soy de Maracaibo, soy del estado Zulia y un chico de 15 años falleció manifestándose en contra de todo esto. Si ves esos resultados, se parecen mucho a los que se hablaban en los exit poll, por ejemplo. Y es tan sencillo como que si el presidente... Maduro, exacto, refuta esa información que presenta las pruebas. ¿Dónde están sus pruebas? ¿Dónde están? Por lo menos María Corina dice que tiene las actas y las va a presentar. ¿Y él? ¿Dónde están sus pruebas de que él realmente fue electo?
Claro, es el gran punto, ¿verdad?, de la controversia. Es muy interesante ver además qué pasa con exfuncionarios del chavismo, en algunos casos del propio gobierno, del general Hugo Chávez e incluso de Nicolás Maduro. Aquí en el canal de La Ciudad, hoy se pudo hablar con uno de los funcionarios, Andrés Izarra, quien ocupó cargos en el área de turismo, pero también de comunicaciones. Vamos a compartir parte de esa conversación para ver cómo un hombre que fue parte decidió dejar de serlo. Es muy interesante. Un autogolpe electoral que se origina de un fraude electoral, tiene el soporte de una facción militar y busca legitimarse por la vía de la propaganda y de las alianzas políticas que este régimen tiene. Pero ese autogolpe electoral está siendo contestado, está siendo resistido con gran valentía y gran fortaleza por el pueblo venezolano que está ahorita, en este momento, en las calles. El único derecho que le queda al venezolano es el derecho al voto. Es decir, que con el voto yo pudiera darme los gobernantes que me da la gana. Y ese es el derecho por el que está luchando el pueblo en Venezuela en este momento. Básicamente todo el mundo lo que le está pidiendo al gobierno de Venezuela es que muestren las actas, muestren las actas electorales para que haya paz, más nada. Porque yo soy chavista, yo no soy madurista. Y bueno, a mí el gobierno de Nicolás Maduro me persigue, tú sabes, yo tengo todas las acusaciones políticas que existen, traición a la patria, asociación para delinquir, conspiración, todo eso lo tengo yo, me persiguen con la Interpol, todo eso. Por mi posición contraria a lo que ha sido la traición del proyecto político que encarnó el presidente Chávez de la Revolución Bolivariana. El gobierno de Nicolás Maduro no es un gobierno de izquierda, el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno de derecha. No sé si eso sea tan evidente en Argentina, porque encuentro que hay mucha confusión. La gente cree que porque el gobierno de Maduro tiene origen en el gobierno de Chávez y la élite madurista viene de ser funcionaria del gobierno de Chávez, es un proyecto que tiene que ver con Chávez. Esto no tiene nada que ver con Chávez. El proyecto de Chávez alza las banderas del socialismo. El proyecto de Nicolás Maduro es un proyecto neoliberal, represor, violador de los derechos humanos. El proyecto de Hugo Chávez es un proyecto democrático que se sustentaba sobre elecciones casi que todos los años. Cuando no había una elección, Chávez inventaba una, o un referéndum, o alguna consulta popular. Era un gobierno que luchaba por la igualdad. El gobierno de Nicolás Maduro es el gobierno que más desigual, o que ha causado la mayor desigualdad que existe hoy en América Latina. El gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura, claramente. Bueno, Rosedali, allí este exfuncionario de una posición muy dura, muy clara, fue parte del chavismo, pero hoy se siente perseguido también. Pero te veo sonreír. No, es que me causa, es imposible que no me genere nada de escuchar a este señor. ¿Por qué? Que lo conocemos todos. Nunca lo escuché hablar así. Primera vez que lo veo en onda opositora a Maduro. Cuando fue ministro de Comunicación de Chávez, todos sabíamos lo que decía y lo que actuaba contra los colegas periodistas y contra los medios de comunicación que pensaran distinto. ¿Lo reprimía? ¿Lo censuraba? Por supuesto. Y aparte me quedo con varias cosas que dijo. Por ejemplo, dice, yo soy chavista, no soy madurista, como si hubiese alguna diferencia, y son lo mismo. O sea, yo me vine de Venezuela cuando Chávez todavía era presidente. Porque obviamente ya sentíamos, y no fui la única, ya empezaba el éxodo, y muchos sentíamos que lo que estaba pasando allí no funcionaba dentro de muchos puntos de vista. Y es interesante también cómo él dice que Chávez era muy democrático porque convocaba muchas elecciones y si no, él se inventaba una. Entonces, bueno, creo que las cosas que él dice van en su contra completamente. Bien. Dentro de la comunidad internacional es muy importante la posición de Brasil, no solo porque es líder regional, sino porque comparte muchas fronteras con Venezuela, y uno de los hombres de Luis Ignacio Lula da Silva, Celso Amorim, estuvo el domingo en Caracas. Brasil está pidiendo que el régimen muestre las actas, que la Comisión Nacional Electoral muestre las actas, y hoy Lula se expresó públicamente sobre este tema. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso, sabe? E vai esperar na justiça tomar o processo, e aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo, sabe? O que precisa é que
que as pessoas que não concordam têm o direito de se expressar, têm o direito de provar que não concorda, e o governo tem o direito de provar que está certo. O sea, Ali, más allá de la posición de Lula, la comunidad internacional durante estos años ha intentado de todo, desde sanciones, desde denuncias por violaciones a los derechos humanos, hasta desconocer al propio gobierno de Maduro. Eso no cambió el comportamiento del gobierno de Maduro, continuó en la misma sintonía. Lo que te quiero preguntar es, si no hay un cambio dentro de Venezuela, dentro de las Fuerzas Armadas, ¿hay posibilidad de que esto se dé vuelta, se revierta? Es muy difícil hacer ese análisis porque fíjate que él salió hoy hablando en cadena, él no muestra ninguna señal de querer colaborar. Es tan sencillo. O sea, estamos todos equivocados, hasta los mismos gobiernos que han sido afines al suyo, que han sido sus amigos, como el mismo Lula, lo hizo Boric también en Chile, le piden, es sencillo, señor, muestre las pruebas. Sí las tienen, supuestamente. Tienen al CNE de su lado, tienen al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuál es el miedo de mostrar las pruebas? Es porque claramente no las hay. Entonces, con todos los poderes a favor del chavismo o del madurismo, como lo quieran llamar, es muy difícil que se revierta el panorama. Por supuesto que nosotros vamos a seguir abogando y vamos a seguir luchando y esperando de que se cumplan las cosas como tienen que ser. ¿Va a ser la calle o va a ser un quiebre en las Fuerzas Armadas entre los oficiales jóvenes de grado más bajo frente a los generales que por allí sostienen este statu quo? ¿Por dónde pasaría? Exactamente. Si no fueron los votos? Exactamente. Los jóvenes, los más chicos, ahí es donde siempre de las Fuerzas Armadas ocurre el quiebre. El asunto es los generales, el alto mando. Ellos son completamente fieles, claro, son completamente fieles al régimen. ¿Cómo se puede hablar de futuro en Venezuela cuando el presente es este? Vos dijiste en algún punto de tus respuestas, yo pensaba volver, y son muchos los venezolanos que dicen, yo quería volver, es muy duro para mí vivir con la familia a distancia, tener hijos pequeños que no pueden ver a sus abuelos, despedir familiares y no poder volver a la tierra. ¿Cómo vivís vos esto y qué pensás de ese futuro a partir de este presente? Sí, quien quería volver era mi prima, que nada, me tocó consolarla, pobre, el domingo. Es muy difícil porque nada cambia, todo lo contrario, es más. Los líderes de la región, mucho antes de las elecciones, por ejemplo, el presidente de Panamá, lo escuché decir, preparémonos, si hubiese un escenario donde Maduro sigue en el poder, puede desatarse una situación en la región que sería, ¿qué? Una escalada migratoria mayor. Una diáspora mayor todavía. Totalmente. 7 u 8 millones de venezolanos. Estamos hablando de 6 años más en este sistema. Es invivible. Y sí, probablemente podría aumentar drásticamente la cifra de migrantes. Hoy somos 8 millones afuera. En un año no quiero saber cuántos seríamos con este panorama. Hay una situación muy delicada para los argentinos y tiene que ver con los refugiados políticos. Los referentes de Corina Machado hoy nos acaban de confirmar que finalmente se ha pedido la detención de Corina Machado y de quien la oposición asegura que ha sido elegido presidente. ¿Cómo pensar en esa situación para los dirigentes opositores y también para los que están refugiados? Porque sin un salvoconducto nada es posible. ¿Pensás que el gobierno de Maduro podría ser todavía más severo todo el régimen de cárcel para los opositores o confías que alguna salida diplomática, por ejemplo la reunión de mañana de la OEA, puede brindar una alternativa? Es que es importante que la comunidad internacional se manifieste, de que empiecen a exigirle a Maduro que siga los hilos democráticos, los hilos constitucionales. Estamos teniendo un problema acá importante. De hecho, en la tarde ya se estaba comenzando a decir que se estaba dictando un auto de detención contra María Corina Machado y no sabemos qué más pueda desencadenar una acción como esta dentro de la sociedad, que ya está bastante fervorosa con todo lo que está sucediendo. Leandro, vos estás manejando más data que tiene que ver con la situación de distintos países que siguen, como la Argentina, muy de cerca el proceso venezolano. Así es, el gobierno de Costa Rica ofreció asilo político en su embajada en Caracas, no solo a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia, que ya fueron amenazados por miembros del gobierno,
dijeron que iban a intentar detenerlos. Les ofreció asilo en su embajada en Caracas, pero también ofreció asilo para los 6 opositores que están en la embajada argentina en Caracas. Son 6 asesores de María Corina Machado. De hecho, está su jefa de campaña, quien era su jefa de campaña. Muchos de los asesores están en la embajada argentina y el gobierno de Costa Rica ofrece su embajada para asilarlos. Ahora, el gran tema acá es que el gobierno no les da salvoconducto para salir de la embajada argentina e ingresar en la embajada de Costa Rica. Un gobierno que durante meses negoció con el gobierno argentino darles un salvoconducto para que vengan a la Argentina y nunca lo hizo. A 6 personas que están en una embajada donde se les cortó la luz y donde fue asediada hace nomás un día, fue asediada por militantes chavistas. Es decir, la situación de seguridad de estas 6 personas es crítica hoy por hoy. Muy bien. Quiero sumar a esta conversación esta noche aquí en Noticias a las 20:30 al doctor Alejandro Tulio, que ha sido en distintas oportunidades director nacional electoral en la Argentina. Conoce como pocas personas el ámbito que tiene que ver con los procesos en los cuales se desarrollan elecciones. Hola, doctor Tulio. Alejandro, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Silvina? ¿Cómo estás? Bueno, estamos mirando todos con mucha preocupación lo que ha ocurrido y pasa todavía en Venezuela. Y nos preguntamos todos qué ocurre con los procesos electorales en Latinoamérica y en particular en este país donde tenemos un presidente autoproclamado, pero actas y registros oficiales y formales que no aparecen. ¿Qué lectura le das a esto? A ver, una aclaración primero. En América Latina los procesos electorales se realizan con regularidad, con periodicidad y con una muy aceptable legalidad. En los últimos años, los únicos inconvenientes electorales serios que han habido han sido vinculados a Venezuela, a partir del 2017 especialmente, y también a Bolivia, cuando los titulares del Poder Ejecutivo pretenden perpetuarse más allá de, o en el caso de Venezuela, en este caso, de lo que la gente está dispuesta a ratificar su confianza en ellos, o en el caso de Bolivia, en la última elección fallida, donde se pretendió elegir a Evo Morales, violentando una interpretación de la Constitución. El resto de los países, con más o con sus menos, se realizan regularmente. Ahora, ¿qué está ocurriendo o qué ocurrió en Venezuela? Así es, por favor, miremos qué ocurre en ese proceso. Tuvimos una sucesión de actividades del proceso electoral totalmente viciadas de nulidad. La proscripción de María Corina Machado en primer lugar, la proscripción de quien fue elegida para sucederla, para reemplazarla ante la primera eliminación de su candidatura, las restricciones a la campaña electoral de quien terminó siendo el candidato, las limitaciones para la inscripción de venezolanos en el exterior que en muy pequeña proporción han podido acceder al padrón y en menor aún al derecho a votar. Y, por supuesto, la consumación de toda esta serie de iniquidades en una elección cuyo recuento de votos no soporta una validación posible. Digo su recuento porque aparentemente las actas que estarían en poder de la oposición dan cuenta de que el funcionamiento de las máquinas electorales, del voto electrónico, fue correcto. No solamente se han emitido actas, sino también que le dan la victoria al candidato opositor. Por eso hay un ocultamiento por parte del Consejo Nacional Electoral que impide a la oposición ejercer los derechos que la Ley de Procedimientos Electorales le concede. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches, te saluda Leandro Dario. Te quería preguntar por el sistema electoral venezolano. Recién hablaste de las actas. Es un sistema con voto electrónico que tiene actas físicas, o sea, actas en papel que constatan ese voto electrónico. Te quería preguntar si las actas en papel que está mostrando la oposición es una prueba incontrastable, es decir, verídica, de qué pasó en las elecciones. Es decir, si son una prueba fehaciente de que ha habido un triunfo opositor.
Las actas que emite el sistema están individualizadas con lo que se llama un hash, una firma electrónica, que es un conjunto de letras y números que permiten verificar su autenticidad. Ahora, esa verificación se tiene que hacer en el sistema informático y en el sistema electoral oficial. Por lo tanto, a la distancia, no podemos decir si son o no válidas a los efectos de producir un efecto jurídico. Pero todo indica que sí. ¿Por qué? Porque son precisamente las copias que los partidos políticos deben tener a través de sus testigos, que es la palabra que denomina en Venezuela los fiscales, lo que nosotros llamamos fiscales, y que han ido reproduciendo entonces una sumatoria de votos que, a diferencia de la sumatoria que hace el gobierno, en este caso estarían aportando la prueba que permitiría llegar a esa conclusión. Alejandro, ahora bien, sí, en un gobierno no cualquiera puede sumar votos y proclamar candidaturas, solo las autoridades constituidas. Quiero hacerte una última pregunta y tiene que ver con el hecho de que si las máquinas registran en alguna memoria, en un CPU, los votos que emitieron los venezolanos, cada una de las máquinas, ¿tiene una memoria de ese voto emitido? ¿Se puede recuperar? No deberían registrar los votos. El diseño de estos procedimientos de votación electrónica no debe registrar individualizados los votos, sino que tiene que hacer la sumatoria para que no se pueda saber quién votó por quién y no haya posibilidades de una persecución posterior. Bien, la máquina va haciendo la sumatoria. Ahora, si la oposición confía en las actas que emitieron las máquinas, debe ser porque validan el resto de los indicios de un eventual triunfo opositor. Muy bien, doctor Alejandro Tulio, ha sido director nacional electoral en la Argentina, una de las personas que más conocen de las cuestiones que están centradas en los procesos electorales en Latinoamérica. Ha estado esta noche junto a nosotros. Te agradecemos, como siempre, mucho este ida y vuelta. Buenas noches. Chao, hasta siempre, salud. Hasta siempre. Y Rosedali, también te agradecemos a vos que nos hayas acompañado. Si yo te pidiera que despojes a la... Es muy difícil, ¿no? Porque viste que nosotros tenemos como... Es como una mancha lo nuestro, como la mancha venenosa. Nunca dejamos de ser periodistas, pero aún y así, si pudieras dejar a la periodista a un lado y solo hablar a la ciudadana venezolana, ¿qué diría en este momento, viendo a la distancia lo que ocurre en su país? Que no dejemos de perder las esperanzas, que es un contexto difícil, que después de tantas luchas, tantas batallas y enfrentarnos nuevamente a este panorama, tratar de llenarnos de fuerza, porque tenemos que transmitirle fuerza también a los que quedan allá y seguir agotando todas las herramientas. Quedan amores allá, ¿eh? Quedan amores, obvio. Queda mucha gente, queda familia, quedan amigos. Y si bien uno está afuera, sufriendo todo lo que pasa, ellos son los que están pasando la peor parte. Entonces tenemos como que levantarnos entre las cenizas, seguir buscando las maneras pacíficas de seguir resolviendo este tema y de que Venezuela vuelva a ser un país libre y democrático. Bueno, que así sea. Amén. Rosedali Contreras es periodista, es venezolana, hace 11 años que está aquí en la Argentina, pero no pierde el minuto a minuto de lo que ocurre en su país. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nosotros vamos a cambiar el tema, vamos a volver a centrar la mirada en la economía y en los consumos, porque muchas veces recorremos lo que ocurre en algunos barrios como Flores, donde están las grandes liquidaciones en la avenida Avellaneda, en las calles adyacentes, pero también la avenida Alvear está liquidando en estos momentos consumos distintos, pero la misma estrategia para sostener las ventas, ¿o no? Hagamos una recorrida. Sale, 12 cuotas sin interés, 10, 20, 30% de descuento y hasta 50%. Todo sirve para llamar la atención con una clientela diezmada por estos tiempos. Con una caída de ventas pronunciada, los comercios de la lujosa avenida Alvear comenzaron con la liquidación top de la temporada de invierno. A partir de hoy estamos con un 40% de descuento y 6 cuotas sin interés o un 50% de descuento abonando en efectivo. ¿Esto en todas las prendas? En todas las prendas de la temporada de colección de invierno. Dos cosas.
adelantamos un poco por el poco movimiento, pero normalmente siempre en julio ya se arranca. Pero yo empecé a mitad de junio, sí, la liquidación. En este contexto la gente viene y busca la oferta, si está muy pendiente de eso. Sí, sí, sobre todo, digamos, las cuotas. Ajá. Sobre todo las cuotas. No sé si tanto el precio, sobre todo las cuotas. ¿En cuántas cuotas lo puede hacer? Le está costando hoy, sí, un zapato de línea pagarlo en 3 cuotas. Te dice, ¿cuánto puedo? Le ofreces 12 cuotas y te dicen que sí. De piel sintética, que estaba a 650.000 y quedó en 390.000. Este saco, que lo llevan mucho, tienen pitucones de cuero, estaba a 550.000 y quedó en 330.000. Esto que está de moda y que antes estaba a 120 y ahora está 60. Por ahí mitad de precio, 50%. Tenés suéteres, ves que estaban a 100, más o menos 150 y ahora están a 80, 60, 70, dependiendo del modelo, ¿no? Por ejemplo, para darte una idea, últimos pares de una excelentísima calidad a 125.000 pesos, cuando de línea los podés encontrar a 190. Si bien las liquidaciones en esta zona de la ciudad son habituales, la situación económica actual hace que las ofertas esta vez sean más contundentes. Este año fue más especial. Hicimos más ofertas que otros años, por el poco movimiento. Si no, normalmente siempre es un 30, arrancas con un 30 y después al final de la temporada más un 50. Pero bueno, ahora es cuestión de captar más público y que sea una buena oferta. Pese a que se pronostica un invierno más frío y duradero que en otros años, en los locales de esta zona de Recoleta abundan las ofertas por fin de temporada. En medio de la recesión económica, los comerciantes se aferran a esta estrategia para poder seguir vendiendo. En las coquetas vidrieras queda en evidencia que hay necesidad de poder generar ventas como sea. Sin dudas, se trata de una buena oportunidad para adquirir productos de lujo con grandes rebajas. Sakurajima volvió a entrar en erupción y las cenizas volcánicas alcanzaron una altitud de 5 kilómetros según la agencia meteorológica japonesa. La erupción tuvo lugar durante la tarde de ayer a las 15:33 hora local, según las autoridades locales, que recomiendan precaución en las zonas de los alrededores del volcán y piden no aproximarse a él. La columna eruptiva emanada del Sakurajima alcanzó los 5.000 metros de altura, la mayor observada desde la erupción anterior que se había registrado en abril del 2020. En tanto que las rocas volcánicas escupidas emanadas por el volcán recorrieron distancias de hasta 3 kilómetros desde el centro hacia los alrededores. También se observó un gran volumen de cenizas volcánicas desplazándose en dirección hacia el noreste. Gracias a los drones pudieron tomarse las imágenes que les estoy mostrando. Y desde ahí venimos para los Estados Unidos, porque lamentablemente un verano extremadamente seco. Si bien la zona de California es una región semidesértica en algunas partes, en otras no tanto, pero con muy poca cantidad de agua, el gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia en las zonas afectadas por los focos de incendios forestales. El mayor consumió 96.747 hectáreas y seguía durante la mañana de hoy sin contenerse. Y el segundo lugar afectó unas 15.300 hectáreas. El último incendio de las 15.300 tuvo una destrucción de 134 estructuras, la mayoría de ellas hogares habitados. Una situación que se vive sumamente alarmante de la mano de vientos intensos y de temperaturas extremadamente altas. Ahí veíamos cómo los aviones hidrantes tratan de combatirlos, pero cuando la naturaleza pone su furia, lamentablemente no podemos hacer demasiado. Cuando volvamos de la pausa, más datos que tienen que ver con el deportes y con el tiempo para mañana. Como siempre aquí en Noticias a las 20:30. Juancho, los olímpicos, miramos las cuestiones formales, las oficiales, pero también hay algunas otras perlitas que no podemos dejar pasar. ¿Cuáles son? Imagínate, entre tanta actividad del día a día, te propone también espacio para que haya alguna que otra imagen graciosa o algo histórico, como lo que sucedió en la categoría de surf. En este caso, lo que vemos es a Jérôme Brulé, un surfista que se encontraba
en un barco junto a otros 6 colegas y justamente lo captaron al lado de este barco en el cual había un fotógrafo. Mirá la imagen, está surfeando y en un momento se encuentra parado, hay varias tomas encima de esa misma fotografía, se encuentra parado sobre esa misma ola, pero sin la tabla. La tabla queda de costado y por eso la imagen es tan, pero tan llamativa. Dicen tanto el autor de la fotografía como también el surfista que estaba todo preparado, pero parece que es bastante difícil tomar la fotografía de esa misma manera. Ese es el salto de la fotografía. Fíjate cómo cae, obviamente parado, ¿no? Como si se tratase de una persona que está caminando sobre el agua. Y en el 2022 hubo muchachos, ahora hay muchachas, ¿no? En 2024 con el cántico clásico del seleccionado argentino de la mano de las Leonas. Estas deportistas excelentes que, sí, hay que decirlo, nos hacen ilusionarnos. Hoy pasó con el fútbol también. Están camino a la medalla, están a paso firme y con un gran plantel, una renovación absoluta ya. No quedan de la vieja camada, pero sí deportistas que hacen ilusionar y mucho al público. Imagínate ser judoka, arriesgarte constantemente a los golpes, ¿no? A cuestiones que están relacionadas al contacto físico semiviolento y con un festejo dislocarte el hombro. Es una cuestión muy absurda, pero bueno, son cosas de las que pasan en estos Juegos Olímpicos. En París 2024 el absurdo me parece que estuvo clasificado también a esta cita olímpica. Y acá es el haka neozelandés. Hay que intervenirlo despacito, porque mete algo de miedo también. Y es un ritual que se extiende a los deportistas de Nueva Zelanda, más que nada en el rugby, pero en todas las prácticas, tanto sea masculino como femenino, y también en deportes mixtos. Se ha visto el haka en el tenis, una cuestión muy extraña, pero suele pasar. Estamos acostumbrados a los All Blacks, ellas son las All Blacks. Hay que enfrentarse a ellas, después de este haka. Bueno, lo hemos visto. Contanos, Nacho, ¿cómo estamos cerrando este día y qué va a pasar mañana con el tiempo? Bueno, una noche que se presenta fresca con cielo parcialmente nublado. El viento sopla del norte a 18 kilómetros por hora. La temperatura 12 grados 4 décimas. La presión 1018,6 y la visibilidad es normal de 10 kilómetros. Una noche fresca, no tan fría como la que tuvimos ayer, por ejemplo. Pero mañana a salir abrigados con una campera porque 10 grados la temperatura mínima. Se va a sentir el frío cerca del amanecer. El viento moderado del sector norte ya va a estar soplando a 15 kilómetros por hora. La humedad 78% y mañana va a salir el sol a las 7:48. Así que un ratito antes de las 8 menos 10 sale el sol mañana a la mañana. Y en horas de la tarde, la temperatura máxima de la mano de mezcla de sol y de nubes, el cielo parcialmente nublado, 18 grados. Ya un par de grados más de los que registramos en horas de la tarde. Fíjate que el viento aumenta la intensidad a 25 kilómetros por hora del norte. Y hacia la noche no va a descender tanto la temperatura, 15 grados a las 9 de la noche. El cielo parcialmente nublado, va a continuar soplando viento moderado del norte. Mañana el sol se oculta a las 18 horas y 12 minutos. Lo va a hacer un minuto más tarde de lo que lo hizo hoy. Y la humedad 70%. Ya les adelanto, el jueves una máxima de 22 y el viernes una máxima de 26 acá en Capital Federal. Bueno, bárbaro. Mucha gente contenta entonces con las temperaturas que vienen. Primaverita, pero con viento y humedad también. Eso lo dejo claro. Bueno, lo tenemos en cuenta. Muchísimas gracias, Nacho. Hasta aquí te contamos todo lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Muchas noticias. Mañana habrá más. Así es que nos vamos a encontrar para hacer una vez más estas noticias a las 20:30 horas. Que tengas un muy buen descanso. Chau. Hasta mañana.